Las personas mayores somos como un GPS. Tú debías enamorar bastante, ¿eh? Bueno, me ha gustado mucho enamorar. Ya está, has ganado tú, Manuela. Yo creo, dices en el libro, que si hubieran sabido bien cómo era yo, a lo mejor no me hubiesen llamado. Sí, yo lo creo, sí. Mi hermana Ana y yo de estas teníamos muchísimas y teníamos un pueblo. Y entonces le habíamos hecho además un censo al pueblo, ¿no? ¿Un censo? Sí, teníamos... O sea, tú eras alcaldesa de las niñas estas, sí, ¿no? Sí. ¿Nota una diferencia usted con el Papa Francisco y tal? Entonces el señor le dijo, mire, ¿cómo no voy a notar diferencia? Todos los anteriores papas jamás me preguntaron ni cómo se llamaba mi mujer, ni cuántos hijos tenía. Hola, amiguitos, ¿cómo estáis? Tengo una pregunta que me formulo a veces, no siempre, pero a veces me la formulo, y es, ¿cuántas veces hemos de ver a una persona para que tengamos con ella una relación chula y llegar a querer a esa persona? Hay gente que puede decir, pues a la primera ya la puedes querer. Raro. Has de verla como mínimo 100 veces. No lo sé. Lo que puedo decir empíricamente es que yo he visto solamente 5 veces, contando esta, a la persona con la que vamos a conversar y es que me da como corte decirle que ya la quiero, pero es que te quiero un poco. Pues sabes que te digo que no solamente para querer a una persona hay que verla, oírla te provoca un sentimiento de cariño impresionante. Yo te oigo mucho y quiero tu voz y te quiero. Qué bonita eres, por favor. De verdad, es una mujer impresionante. Tiene un libro, has estado firmando estos días en Sant Jordi, un libro que yo recomiendo que, atención, me he leído. Eso sí, está muy bien. Está bien leerse los libros, está muy bien. Manuela Carmena, gracias por estar aquí, hijo. Bueno, a mí me encanta estar aquí contigo. Siempre te he seguido y me gusta mucho. Yo te he seguido mucho a ti. Y me gustaría seguirte eternamente en política, pero claro, no puede ser, porque ya no estás. Pero me encantaría... Bueno, yo la verdad es que en política pues fue lo del ayuntamiento, ¿no? Lo que pasa, después he estado y sigo estando en esa otra parte de política, ¿no? Es importante. De la que hace cualquier persona que es simplemente un ciudadano más, pero que quiere mucho a su país. Y en mi caso, que yo estoy enamorada de la democracia. Es decir, creo profundamente en la democracia. Y por eso cuando digo que la democracia hay que cuidarla, lo digo con muchísimo convencimiento, ¿sabes? Porque la veo que nos creemos a veces que la democracia es algo así como, yo qué sé, la Sierra de Guadarrama o la Osa Mayor, que está siempre ahí. Claro. Que es una cosa del ser humano, que es una cosa de las vidas de la gente, ¿no? Y entonces eso es pues como una planta que la tienes que cuidar. Mira, estoy leyendo ahora un libro precioso de María Moliner y me hace, bueno, no es de María Moliner, es del que ha hecho la biografía, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el caso es que recoge algunas de las palabras que María reflexiona cuando está haciendo su diccionario y me ha encantado que reflexiona sobre la palabra cuidar, que es una palabra que yo adoro porque cuidar significa interesarse por el organismo, la persona, el objeto que cuidas e intentar que ese objeto, esa persona, ese organismo que cuidas cumpla, digamos, su esencia, su destino, su finalidad, ¿no? Y por eso me parece que hay que cuidar mucho la democracia. Qué guay. Oye, este libro, ya sé que no hace falta hablar del libro, no eres la típica entrevistada que obsesivamente quiere que hablemos del libro. Ya sé que no eres así, pero yo sí que quiero hablar de este libro, porque me lo he leído. Y antes te he comentado fuera de cámaras una cosa y te he dicho, Manuela, te agradezco la gente de la que hablas en el libro y también la gente de la que no hablas en el libro. Me parece muy bonito no hablar de algunas personas. Está bien. Sí, y sobre todo porque yo creo que yo he querido en cierta medida que el libro fuera un legado para mejorar lo público, ¿no? Y en esa medida pienso que es mucho más importante hablar de lo que me ha valido para efectivamente conseguir una mejora en muchas ocasiones espectacular y crear de lo público algo que no parecía que se podía crear, que de lo que ha significado a veces pasos atrás o frustraciones, no sé, quizá. Y además en el libro yo creo que lo que vertebra mucho del libro es esta impotencia a veces que tiene el ser humano luchando contra la burocracia y contra las cosas que son así porque siempre han sido así, ¿no? Aquí te veo ahí una Manuela Carmena en determinadas épocas de su vida como luchando contra, bueno, ya está bien, ¿no? De que las cosas sean de esta manera y la rigidez de la burocracia. Mira,
porque yo creo que el ser humano, la vida es como tan dinámica, tan flexible, que cuando ves que las cosas que estás viendo se hacen en una manera, uno se pregunta, ¿para qué vale esto, no? Claro. Y si ves que no vale, dices, cambiémoslo, Se cambia, ¿no? claro. Y claro, ahí es lo importante, es el momento que tú tienes que imaginar, esto no me vale, qué es lo que yo quiero hacer para que me valga, ¿no? Y por eso he hecho la referencia a la imaginación, Claro. porque nada se cambia si antes no se imagina. Totalmente. Naciste el día 9 de febrero de 1944. Aquí tenemos una radio que es mágica. Ay, qué bonita. Y qué es bonita preciosa, es una radio qué de bonita. época, una radio mágica que si la sintonizas, da noticias del día del nacimiento verdad? de la invitada. No me digas. Totalmente. Entonces, Qué yo, maravilla. esta radio vamos a sintonizarla, a ver qué pasaba en esa época. No me digas, qué Nos bien. llegan noticias de gran calado desde el escenario político internacional. El presidente estadounidense, Roosevelt, ha enviado un mensaje directo a Stalin. En él, le pide que no permita que el conflicto por las fronteras polacas mine la futura cooperación entre las potencias aliadas. Roosevelt propone una solución diplomática. Es que el primer impresionante cómo ministro polaco- ya la cosa. Stalin. ¿Verdad? Es como si, en el fondo, ha cambiado mucho la vida, ¿no? Pero ahora tenemos a Putin, en vez de a Stalin, tenemos a Trump, ¿no? Es como que, en el fondo, parece como que todo Pero ha cambiado. fíjate, en mi niñez yo recuerdo que la figura de Stalin tenía como una presencia enorme, porque yo recuerdo en casa nos traían el ABC, lo traían a la puerta, y entonces una obligación, no sé, de las niñas era abrir la puerta y coger el ABC, ¿no? Y un día yo abro la puerta, cojo el ABC, y la portada del ABC no tenía más que una interrogación muy grande, era verde y una interrogación en blanco muy grande, y decía, ¿ha muerto Stalin? Y yo, mira, yo era muy pequeña, pero dije, ¿qué ha pasado, no? Un periódico con esa interrogación, la que yo empezaba ya a saber muy bien lo que era, por la gramática y las cosas que aprendías en el colegio, ¿no? Y si tú cogías el ABC, por ejemplo, y lo recortabas y hacías cosas, tu madre te regañaba mucho, ¿eh? Sí, porque, mira, mi madre ha sido siempre como una defensora enorme del libro, le encantaban los libros. Tal. Y bueno, a mí, no sé, me parecía divertido recortar la parte blanca. Y tu madre, sí, ¿no? Sí. Yo razonaba con mi madre y le decía, pero si lo podéis seguir leyendo igual, yo solamente recorto lo blanco. Entonces mi madre decía, sí, pero eso es como si le quitaras las puntillas a un traje, ¿no? Exacto. Y también me pareció muy interesante. Mira, la portada del diario ABC Sí. del día de tu nacimiento. Fíjate, fíjate. En el frente italiano, en un bello paisaje nevado del sector de combate, tal. Fíjate, esa es la portada del día que tú naciste, el día Fíjate. 9 de febrero de 1944. Hay estómagos, intestinos, cervetinal, o sea, la publicidad de la época. Claro, claro, claro. Impresionante. Jerez, anunciaban Jerez. Sí. Sí, Día, sí. Día de los Caídos. Y el ABC tenía una fuerza en las familias, era Total, el ¿no? ABC, ¿sabes? Era el periódico, era un poco la Biblia de lo que ha pasado, ¿no? También Sí, el sí. parte, ¿eh? En las noticias del mediodía. Hombre, el parte. Sí, sí, impresionante. Oye, antes hemos oído en la radio una noticia real, ¿no? Lo que se radiaba en el momento en el que estabas tú naciendo, ¿no? Tal vez Sí. estabas justo a lo mejor en el momento en el que tú llorabas, España oía eso. Sí. Pero sería bonito, esto ya es ficción, pero es Ya. precioso, sería bonito que el día de tu nacimiento, al poner la radio, hubiéramos oído esto, escucha. Seguimos en directo. En Madrid, en plena posguerra, ha nacido una niña. Se llama Manuela Carmena Castrillo. Es hija de una familia trabajadora, como tantas en estos tiempos difíciles, y ha venido al mundo en un país que aún se reconstruye entre sombras y silencios. Una niña más, dirán algunos, pero el tiempo, que siempre guarda sus cartas, nos dirá que no. Porque esta niña, aunque nadie pueda imaginarlo hoy, crecerá para convertirse en una mujer de leyes, en defensora de los derechos y en una figura clave de la vida pública española. El tiempo dirá que esta recién nacida, Manuela Carmena, llegará a ser alcaldesa de la capital de España, muchos años después. Hoy, sin embargo, simplemente duerme. Hoy, Ay, sin qué embargo, bonito, simplemente duerme. Qué bonito, qué Está- bonito. Sería bonito, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, es precioso, pero es divertido. Además, con la voz lo habéis hecho de maravilla, ¿eh? No, bueno, esto es que es real, esto es real. Es una radio mágica. Pero que conecta mágica, con- mágica, claro que sí. Oye, cuando tú eras pequeña hay una cosa que me ha fascinado, ¿no? Leyendo tu libro. Y es que, claro, ahora hablamos de los videojuegos, de los niños, ¿no? De estas cosas de juegos, de plataformas, de disparar, de tal. Pero tú describes una cosa a la que jugabas que me parece que era el origen de los videojuegos. Era un barreño, Sí. cuéntanoslo, y posavasos de
De corcho. ¿De corcho? Cuéntanos. Pues mira, era un barreño de lata, de latón. Maravilla. Bastante grande, porque tenía que estar bastante alejado, ¿no? Y luego había efectivamente posavasos de corcho, ¿no? Y la cosa consistía que con la moneda que llevabas allí, tú tenías que llenar en las correspondientes posavasos, en todos tenías que poner moneda. Y si caía al agua, perdías. Hombre, claro, por descontado, por descontado. Y entonces es que si conseguías todo eso, te daban aquello que yo adoraba, que era un muñeco que se llamaban los curritos. Los curritos, sí, sí. ¿Cuánto tiempo hace que no juegas a eso de tirar la moneda al barreño? No he vuelto a jugar. O sea, que a lo mejor hace Nada. 70 años. Sí, 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 o más, porque yo creo que era bastante pequeña, sí, pues 70 o 74. Que traigan un barreño, por favor, con posavasos de corcho. Me lo puedo creer. Aquí tenemos Ay, qué Cristina, bonito, Manel. qué nos han bonito. ¿Ves? Esto, a ver, Eso es la es. versión nuestra, ¿vale? Sí, sí. Para que los espectadores vean lo que eran los videojuegos de antes. Mira, tengo aquí monedas, Manuela. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Toma monedas. Vamos Claro, a jugar claro. tú y yo. A esto jugaba Manuela Carmena Sí. con sus amigas. Sí, y con muchísima emoción, Y con porque emoción. no te creas que nos daban muchas monedas, es decir, que sabías que las tenías que administrar bien. O sea, la mecánica es eso, que no caiga en el agua. Eso Tira es. tú primero, Manuela. Bueno, la Fatal. tuya ha caído, la mía también. No, oye, la cosa no te creas tú que es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Joder, ¿y tu hija Eva, por ejemplo, a los videojuegos jugaba mucho? ¿Qué va? o no? No, bueno, mi nieto ha sido más el mayor. ¿Sí? Que, mi nieto mayor tiene ahora 25 y él sí que ha jugado a los videojuegos una barbaridad. Ay, yo quiero que al menos una. Pero este juego, yo creo que mucha gente, padres y tal. ¡Bien! Bien, ¡Una! bien. Quiero un empate, al menos un empate. Oye, pero qué bueno has estado, ¿eh? Qué He bien. estado bien ahí. También es cierto que yo he ensayado antes, ¿eh? Y tú haces ya... ¡Y! Casi. Venga, vamos a probar otra vez. Nada, Y nada. A ver si conseguimos... ¡Bien! Bien, Ya está. bien. Ha habido un empate. Dejémoslo aquí. oye, pero por los pelos, ¿eh? Sí, no, ahí, en el borde. Pero es súper divertido, ¿verdad? Es maravilloso. Sí, sí. sí. Y además es un juego barato, es un juego Baratísimo. Baratísimo. Y es súper precioso, ¿no? Yo con los chavales he hecho cosas de pescar con mis hijos y eso, que también es divertido. Pero es que esto es una bobada y es precioso, ¿eh? Es una pasada. Vamos a quitar esto que lo hemos puesto aquí como... ¿Ves? Esto es como la cámara que filmaba. Claro. Es que... Claro. Gracias, compañeros. Pensáis en todo. Es brutal. Yo no había pensado que hacía falta una cámara aquí para esto. Qué ¿Y bien. cómo era esa niña que jugaba a estas cosas? ¿Cómo era esa Bueno, mira, Manuela? a mí me gustaba una barbaridad jugar muchísimo a los muñecos, muchísimo, ¿eh? Mi hermana y yo me encanta porque con ocasión del libro, pues ella me ha recordado cosas que yo no me acordaba, ¿no? Y ella me ha recordado eso de que nosotros les dábamos clavos a los muñecos para que pesaran más. Entonces yo no me acordaba de eso, pero mi madre tenía una caja con clavos y como nosotros oíamos eso de este niño no tiene hierro, este niño no tiene hierro, pues a los muñecos les metíamos los clavos y luego cuando mi madre estaba distraída en una báscula que tenía ella, porque mis abuelos maternos habían sido pasteleros y entonces mi madre había heredado la báscula de la pastelería, era muy bonita, tenía todas las pesas así puestas, pesábamos a nuestras criaturas a base de meterles clavitos. ¿Y imaginabais que iba ganando peso? Sí, por supuesto, por supuesto. Además lo teníamos muy dividido. Cada una, decíamos, éramos las almas vidas de nuestros muñecos. Eso es muy bonito. Sí. En el libro lo comentas. Sí, yo me parece sorprendente porque fue una cosa que se nos ocurrió. Y ella era alma vida de los suyos y yo era alma vida de los nuestros. Es maravilloso. Y jugábamos muchísimo las dos. Mi hermana mayor, que para mí ha tenido un ascendente enorme porque es una persona más que la adoro y ha sido realmente hermana mayor, como nos llevábamos 10 años, pues con ella no jugaba tanto, pero con Ana, que es la que lleva 3 años, afortunadamente vivimos las tres, ahora somos Qué tres bien. señoras muy mayores, pero aquí estamos. Y con Ana jugábamos muchísimo, muchísimo a las muñecas, fíjate. Qué guay. Aquí hemos conseguido una muñeca, qué la más bien. antigua que hemos conseguido, de trapo. Está muy Muñecas bien. de trapo, Sí. de esas que ya... Claro. Creo que debe tener unos 40 años, tú no lo sé. Sí. La verdad es que está un poquito deteriorada, pero, Está muy deteriorada, pero no Ica. pasa nada, hay que hacerle un traje nuevo. Hay que hacer un traje nuevo Y tú sabes que en la ONG mía hacemos unos trajes preciosos a las muñecas. Eso sí. está muy bien también, sí. Sí, bueno, además es que a mí me sigue gustando tanto, ¿sabes? Siempre pensé, desde que me entusiasmaban los muñecos que se daban en este juego, pues siempre me apeteció hacerlos y desde muy pequeña hice muñecos. Y tengo algunos muy, muy divertidos. Mi madre al final tuvo Alzheimer, ¿no? Y yo iba a estar con ella y una manera de entretenernos es que yo hacía muñecos y ella pues me iba diciendo, esto te ha salido feo.
Este tiene cara de tonto. Entonces, Cara de tonto. y con eso nos reíamos mucho, ¿no? Encontrar de pronto... Pero siempre me ha gustado mucho, ¿sabes? Esa sensación, con las manos, crear algo, un sujeto, ¿no? Y por eso, fíjate, también me gustan las estatuas. Que la gente, Amiga. cuando estaba en el ayuntamiento hicimos una cosa muy bonita, que era hablar las estatuas, ¿no? Teníamos un programa para hacer hablar a las estatuas, ¿no? Y no sé, yo a veces las veo tan paradas ahí y digo, me apetece. ¿Qué pensarán, no? Claro. ¿Qué estarán pensando? Claro, y además es que hay algunas estatuas curiosísimas, ¿no? Y que tendrían muchas cosas que contar, ¿no? Imagínate, claro, si pudieran, todas las estatuas de Madrid pudieran decir lo que han visto, Claro. lo que han estado... Claro. Se podría poner como una grabación de una voz de ellos diciendo... Claro, bueno, nosotros ya te digo, intentamos hacer algo así, Era empezamos precioso. haciendo una cosa preciosa que fue el día 2 de mayo con la estatua que hay de Pérez Galdós, que es una estatua preciosa del Retiro, ¿no? Y entonces cogíamos los episodios nacionales y bueno, los oíamos de nuevo, ¿no? Qué Y maravilla. de pronto, tú sabes que por eso a mí amo tanto el sonido y me gusta tanto la radio, ¿no? Porque tú lees algo y es precioso, ¿no? Pero si lo que te gusta que estás leyendo lo escuchas, es como que está en 3D, ¿no? Tiene una Exacto, corporalidad, claro. ¿no? Es una preciosidad, ¿no? Y oír de verdad los episodios nacionales leídos, además por buenos actores y actrices, era una preciosidad allí en el Retiro. Sí, es que la voz tiene una cosa que, digamos, que entronca con los cuentos infantiles, con las nanas de cuando éramos pequeños. Tiene una cosa, el sonido Sí. hipnotiza mucho más que la Muchísimo, imagen, es maravilloso. muchísimo. Y del sonido, claro, en la época en la que tú jugabas con muñecas, en las que tirabas monedas a esto, estaba la radio y estaban las coplas, había coplas por la radio. Una copla que nunca sonó en la radio, pero que me hubiera gustado que tú escucharas siendo niña, es esta. Mira, tengo aquí un tocadiscos, mira. Qué bonito, Esta tocadiscos antiguo. Mira. Escucha. Te llamas Manuela, eres una niña sensible y pequeña. Ole. No tenía ni idea. Juegas con muñecas de trapo y te inventas que eres su alma y su vida. Qué preciosidad, ¿no? Cuidas tus muñecas, las alimentas, les das de comer clavos. Clavos. Porque te han dicho que a los niños les va bien el hierro. Pero bueno, qué preciosidad. ¿Te imaginas que ganan peso? También juegas a lanzar monedas a un barreño. Sabe todo este disco, vamos a quitarlo. Oye, pero qué cosa más bonita, sabe todo, ¿eh? sabe todo. Qué cosa más preciosa eso, ¿eh? La inteligencia artificial hace cosas ahora, hace coplas. Pero qué preciosidad, pero me encantaría poderlo escuchar eso en casa. Ay, pues yo te lo mando luego. Mándamelo, que bueno, aunque te escuche cuando nos escuchemos otra vez, ¿no? Pero me apetece mucho tenerlos, que es divertidísimo, Pues precioso. yo te lo mandaré. Precioso. Y también hacías una cosa. Bueno, luego hablamos de algo Sí. que me importa mucho, que es el primer día tuyo en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí Ajá. lo comentas. De repente miras por la ventana, ves Madrid y dices, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que hacer cosas, ¿y ahora qué hago? ¿No? Luego quiero hablar de ese tema que creo que es importante y que en tu claro. libro tiene un peso. Pero me gustaría regalarte una cosa. Por favor, las muñequitas recortables, por favor, porque yo recuerdo mucho haber visto en mi casa que mi hermana recortaba estas muñecas, se le ponían unos vestidos. Ah, que están aquí, vale, perdona. ¿Ves? Y era esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? O sea, ¿se le podía poner un vestido? Sí, claro, bueno, esto es impresionante. Nosotros de esto, mira, mi hermana Ana y yo de estas teníamos muchísimas y teníamos un pueblo. Y entonces le habíamos hecho además un censo al pueblo, ¿no? ¿Un censo? Sí, O sea, teníamos... tú eras alcaldesa de las niñas estas, sí, ¿no? Sí, pero eso mi hermana era muy ordenada y ella dijo, vamos a escribir cómo se llaman todas las muñecas que tenemos, ¿no? Y todas tenían familias, ¿no? Y las íbamos poniendo y tenían casas y las poníamos los vestidos y además... Luego es una pena porque yo perdí la caja, teníamos toda la caja, pero fíjate, claro, les poníamos así los vestidos, ¿no? Este no era suyo, pero bueno, el que fuera Claro. suyo. Pero, ¿sabes? A veces nos encontrábamos que no teníamos muñecos, necesitábamos, por ejemplo, tener uno que fuera pues el cura del colegio, en el colegio había un cura y tal. Entonces se nos ocurría, hacíamos cosas, le poníamos con un papel negro, poníamos ahí una sotana, y si era muy bajito le hacíamos un corte aquí, le poníamos las piernas y nos salía un sacerdote muy alto.
Hacíamos maravillas, ¿no? Con el juego ese. Los tendíamos tal, horas y horas jugando, ¿no? Fíjate. Y si a ti te hubieran dicho a esa niña que hace esas cosas, una voz omnipresente te hubiera dicho, Manuela, niña Manuela, dentro de unos años serás la alcaldesa de esta ciudad. ¿Qué hubieras dicho? Me estás tomando el pelo, ¿no? Es que me ha dicho, ¿y eso qué es, sabes? Yo tenía una aspiración, creo, en aquel momento, bueno, si no es aquel momento, pero cuando era un poquito mayor, enseguida de escribir cuentos. Y entonces la verdad es que participé en un concurso, que en uno me dieron un premio y en otro no. El que me dieron el premio ya es un poco mayor, tengo 14 años, y es muy divertido porque dicen el premio a la niña Manolita por su trabajo que ha hecho y tal. Pero presenté otro cuento que a mí me gustaba mucho y que sin embargo no me lo seleccionaron, que se llamaba El cuaderno de notas. Y bueno, me gustaba escribir cuentos. ¿Y no has pensado...? Bueno, he escrito cuentos, luego sí, he escrito un libro de cuentos, me lo sugirió una editorial y entonces, como yo lo que sí había hecho era contarle muchísimos cuentos a mis nietos, Vale. pues yo tenía un procedimiento además que les gustaba mucho, sobre todo a mi nieta, la segunda Lola, ¿no? Que yo le decía, venga, a ver, tu cabeza es un ordenador, le decía yo a ella, yo te voy a tocar una tecla del ordenador y según lo que sale, sale el cuento, ¿no? Entonces decía, uy, es un cuento para hablar de cosas de comer. Entonces le contaba un cuento de cosas de comer. ¡Qué maravilla! Y me decía, toca otra tecla. Y yo decía, uff, ha salido un cuento de animales, ¿sabes? Y eso lo expliqué en un cuento que he publicado. Me imagino ser una niña y que Manuela Carmena te cuente cuentos. Esto es guay, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, que se lo pasan muy bien y se siguen pasando. Bueno, que ahora ya unos son mayores, otros son pequeños, hay de todo, ¿no? Pero yo disfruto mucho, sí. La verdad es que a mí el mundo de los niños me ha atraído mucho, siempre, ¿no? Es decir, no sé, el color, los juegos, no sé. Y más ahora, en el libro lo Sí, comentas, ¿no? sí. Que la edad hace que Sí, uno... Me muchísimo. gustó esa reflexión que haces en el Sí. libro, que cuantos más años tienes, más tierna te vuelves con los Claro, críos, ¿no? yo de verdad que mi suegra Amelia era una persona excelente, una sensibilidad, era súper sensible. Y ella un día me lo dijo eso, dice, Manuela, tú recuerdas que conforme vayas teniendo más edad, vas a sentir más ternura hacia los niños, ¿no? Y a veces ella me decía, me apetece volver a escuchar esa poesía de Rabindranath Tagore que habla de... Yo la buscaba y la leíamos juntas, ¿no? Y es verdad, yo ahora siento muchísima más ternura por los niños Curioso, que sentía cuando tenía 40 años, ¿no? Claro. ¿Echas de menos tener 40 años? No, nada. No, lo que no quiero es restar, quiero decir, me encantaría llegar a los 90 y Hombre, si claro, hacemos un mujer. poquito bien. Me parece una faena morirse ahora, ¿no? Es horrible. Con la cantidad de cosas bonitas, que me gusta todo, que me entretiene todo, entonces me parece como que me daría mucha rabia morirme, pero volver para atrás nada, estoy encantada de ser mayor. O sea, prolongar esto todo lo que se pueda, Todo lo que ¿no? se pueda, todo lo que se pueda, sí, sí. ¿no? Y tener a Carmena para mucho, joder. Bueno, ¿sabes? Para disfrutar con tantas cosas, es que resulta que me interesa todo, ¿no? Fíjate que ahora me ha dado por bordar. Cuéntame. Pues sí, la verdad es que como me gusta mucho dibujar, pues un día me puse y dije, ya, si lo paso a hilo. Y entonces pues... Si lo paso a hilo. Sí, entonces fui y me compré hilos de colores y me puse a bordar, ¿no? Y, no sé, me gusta todo. Dibujar te gusta mucho. De hecho, dejaste dibujos, notas con dibujos para el siguiente alcalde, ¿no? Sí, Y que, sí. que imagino que al ver aquello diría, esta mujer, esta Manuela, esta alcaldesa anterior... Pero no sé, yo creo que mirarían ante todos los papeles que yo dejé por si había alguno que les podría interesar políticamente y el otro me imagino que lo tirarían a la basura. Y tú dejaste cosas porque cuando tú llegaste no había nada. O sea, tú de repente, alcaldesa, hostia, vale, llego allí. Un despacho totalmente vacío. Total. Ana Botella se había llevado todo, te había dejado todo vacío. Absolutamente vacío. Ni una Coma. ni una coma. Ni una goma, ni un lápiz, nada, ¿sabes? Era la sensación esa de decir, bueno, pero no tenía una agenda, no tenía un listín de teléfono, ¿no? Y fue sorprendente, ¿no? Y ya me contaron, no, es que lo quemaron todo. Y yo pensé, Jolín. cosa más rara, ¿por qué lo quemaron todo, no? Pero... Claro, yo he ido utilizando despachos, pues cuando he sido jueza, pues primero tenía un despacho, luego había un despacho de otro que había estado de Claro, otra, y ¿no? siempre había cosas. Y luego siempre hay cosas urgentes que dices, oye, mira, pues estábamos tratando con tal cosa, o yo siempre pensaba que un intercambio en una responsabilidad de gestión tan súper importante Claro. como es gestionar una ciudad, habría pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo comprendía que la señora titular a lo mejor no le apeteciera hacer ese trabajo, ¿no? Pero sí sus secretarios, sus personas. Entonces me acuerdo que reunía a las secretarias y estaban todas, nadie decía nada, y me dijeron, no, es que a nosotros nunca nos reunían, nunca Sí, hablaban sí, con eso me nosotros. ocurre.
Y dije, qué raro, ¿no? Creo que tú dijiste, oye, mañana por favor venid y decirme más o menos Eso es. en qué cosas puedo ir ayudando. Y ella se miraba y... Sí, me dejaron. Es que Mi jefe nunca me había hablado, ¿no? Nunca. Y entonces esas cosas que... Y luego, bueno, a mí, me sabes, yo eso creo que no lo digo en el libro, pero te lo cuento a ti y a mí. Siempre me he llevado muy bien con todas las personas de la limpieza, en los despachos diferentes que he estado, por una serie de circunstancias. Y allí tuve unas relaciones divertidísimas con la señora de la limpieza del ayuntamiento, que me contaba así algunas cosas muy curiosas, que no he querido contar en el libro, pero que son de esas cosas, dices, no nos damos cuenta a veces, las personas que están haciendo esas tareas para que nosotros tengamos la vida fácil, claro. cómo nos ven y cómo, digamos, nos clasifican, ¿no? Ahí está. ¿Sabes? Fíjate que me contó en un programa que tengo de Cosa de la Justicia un amigo mío que es fantástico, es un juez jubilado de Valencia, se llama José María Tomás y Tío, y José María me contó que él estuvo en Roma viendo al Papa porque su promoción de estudiantes de jesuitas fue a verle y tal, y que él aprovechó el momento para preguntarle a la persona que estaba introduciéndoles, digamos que hacía como de organizador de la visita, pues aprovechó para preguntarle, le dijo, oiga, usted ha estado aquí mucho tiempo con muchos papas y tal, ¿nota una diferencia usted con el Papa Francisco y tal? Entonces el señor le dijo, mire, ¿cómo no voy a notar diferencia? Todos los anteriores papas jamás me preguntaron ni cómo se llamaba mi mujer, ni cuántos hijos tenía. Y Francisco, el Papa Francisco, lo primero que me dijo, cuéntame tu vida, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, ahí están. Y eso tú en el ayuntamiento, claro, lo ibas haciendo. Claro. Hay una cosa, antes decía lo de querer a la gente, ¿no? Una de las cosas que me hace tenerte muchísimo cariño es la mente que tienes totalmente abierta, y me explico. La mayoría de la gente que se dedica a la política tiene una mentalidad y un impulso casi sectario, ¿no? Y los míos son estos y por lo tanto no puede gustarme nada de los que en teoría no son los míos. Cuentas en el libro algo que me encanta, y es la mirada de estupor con la que te miraban algunas personas cuando dijiste, oye, pues me he leído el programa de UPyD y está guay. O cuando dijiste, oye, lo que hizo Ruiz Gallardón en aquella cosa estaba bien. O sea, de repente rompías la cabeza de la gente cuando elogiabas a los contrincantes teóricos. No sé, es que a mí me parece que es como tan infantil el sectarismo, es decir, Sí. me parece que es como una persona que decidiera no leer nada más que unas palabras, ¿no? Imagínate un loco que cogiera un libro, yo solamente leo la quinta de la primera línea y la sexta de la tercera, coño, no te enteras. No te enteras de no te totalidad, enteras, ¿no? claro. Entonces, el mundo está lleno de discursos, de líneas, de miradas, de sonrisas. ¿Cómo vas a despreciar eso simplemente porque no les has puesto un matasello de que son tuyos, De ¿no? que son los tuyos. Sí, por eso me parece terrible emplear el término de los tuyos, ¿no? Sí, es horrible, es horrible. No sé, somos todos, ¿no? Tú comentaste en el libro otra cosa y dices, yo creo, dices en el libro, que si hubieran sabido bien cómo era yo, a lo mejor no me hubiesen llamado. Sí, yo lo creo, sí. Sí, que es que no te conocían, los tuyos, de nuevo. No sabían bien cómo eras. No me conocían muy bien. Yo creo que, bueno, por una serie de razones, había alguno que me conocía y pensaba que era una persona, no sé, como a lo mejor conocida, y que tenía, digamos, ya una carrera detrás que daba una imagen interesante, Claro. para poder ser, desde la perspectiva de aquellos que me propusieron, pues una candidata, pero nadie pensaba además de ese colectivo que se iban a ganar las elecciones, ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo la verdad es que a lo largo de toda mi vida yo siempre tuve la sensación de que nunca casi nadie me había ofrecido cargos ni responsabilidades ni nada, sino que, bueno, a veces me daban premios porque les parecía que era meritorio las cosas que yo hacía, pero una cosa es que te den un premio, que es decir, ay, qué bonito lo que haces, y otra cosa es que te ofrezcan un cargo, Que es porque importantísimo. el cargo tienes que saber que esa persona puede hacer cosas que a lo mejor no te gustan, ¿no? Y entonces pues mejor la premiamos y no decimos nada de cargos. Y yo tenía esa sensación. Volviendo al momento ese que me parece fascinante, además lo describes muy bien en el libro, en ese momento en el que miras por primera vez la ventana de tu despacho y ves Madrid y dices, ¿y ahora qué hago? Ese momento, ¿tuviste la sensación de en qué lío me he metido? Tal vez no debería haber aceptado. Sí, en primer momento tuve la sensación de decir,
Ay, ¿Dónde estoy metida, no? Ay, ¿no? Estaba tranquila y ahora, pero enseguida fue la sensación de decir, esto va a cambiar, esto puede cambiar, ¿no? Y entonces, tantas cosas que has pensado, si pudiéramos hacerlo de otra forma, de pronto pues eran como que empezaban a dibujarse en esa imagen que yo veía tan bonita desde la ventana del ayuntamiento, pues esas nuevas caras, esas nuevas maneras de hacer las cosas, esas formas de sentirnos todos juntos y tal. Fue bonito. Y al respecto a la ley, hay una cosa que está muy bien, claro, como es lógico, tú eres una mujer de leyes, ¿no? Y hay momentos en los que esa fricción entre lo que son las leyes y lo que se te pedía que hicieras entraban en conflicto con el tema de los desahucios, por ejemplo, con 1000 cosas, ¿no? Y tú decías, hostia, pero a lo mejor el tema de los desahucios no depende tanto de nosotros y en cambio la limpieza sí que depende mucho de nosotros, pero lo de la limpieza ellos no lo veían, o sea, que también tuviste que luchar mucho con tu equipo, Sí, porque ¿no? yo creo que, no sé, la ciudadanía como que sabe tan poco de la democracia, ¿no? Sabe tan poco de lo que es la gestión pública. Y yo creo que además el futuro que yo pienso para lo público es que la ciudadanía se tiene que incorporar y tiene que gestionar con... Claro. No es que gestionen los que hemos elegido, sino que tenemos que gestionar todos, ¿no? Y algunas experiencias que yo he podido hacer en ese sentido me indican que por ahí vamos bien. Pero es que si no la gente como que no sabe por qué las cosas se han producido y, claro. y es como que no sabe el prospecto de las cosas y entonces coge los cacharros de las medicinas y dice, venga, pues vamos a poner todas las medicinas y nos las vamos a tomar todas de golpe. Coño, mira el prospecto. Claro, hay contraindicaciones. Hay contraindicaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy interesante y hay que trabajarlo mucho. Y yo noté en los compañeros personas que no sé, que tenían pues un concepto que yo no podía comprender, ¿no? Pero cómo nosotros como concejales nos vamos a ir a parar una decisión de un juez de que una persona se la expulse de su casa, eso no se podía hacer, ¿no? Claro. Al contrario, lo que hay que hacer es evitarlo. Claro. Hay que evitarlo, hay que buscar que no se las produzca. Causas que llevan a la gente a no poder pagar la hipoteca. Claro. Entonces, bueno, era una manera diferente. Yo creo que la verdad es que entre los que estuvieron conmigo hubo gente estupenda que lo entendió y que jamás hubiéramos podido hacer lo que hicimos si no fuera por el equipo en su conjunto, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo algunas personas también que tenían otra imagen, ¿no? Tenían una imagen de que como que nada vale de la ley, de que, no sé. Bueno, es interesante, la verdad es que ahí hay mucho que profundizar, ¿no? Pues yo creo que hoy día, bueno, Marx estableció como una especie de enorme dogmas en el sentido de que pensaba que el derecho era un instrumento del capitalismo burgués y tal, y hoy día yo creo que sabemos que el derecho protege a muchos vulnerables, ¿no? Claro. Y que los derechos humanos, si tienen alguna función, es fundamentalmente la de proteger. A cuanto más vulnerable, más necesitas el derecho, más necesitas que haya una norma que te reconozca como ser humano, con todas tus habilidades, que te puedas realizar tus sueños, porque la gente que tiene mucha pasta lo hace por sí, pero los que no la tienen necesitan las leyes, ¿no? Pero ahora se critica mucho a los jueces y tal. ¿Te da rabia que haya este ambiente ahora de que se le critica a los jueces? No, lo entiendo porque seguimos pensando que los jueces lo que tienen que saber es de memoria las leyes, y eso es una tontería, porque hoy día están todas haces así, pum, y te dices artículo 300, pum, y te sale, y no te digo ya ahora con la inteligencia, pero lo que no te sale es ni la sensibilidad, ni la capacidad de escucha, ni la capacidad de entender, de buscar una alternativa a un problema que tiene el otro. Todas las características que para mí son importantes que tenga un juez, que al fin y al cabo es la persona que tiene que mediar en un conflicto y buscar la resolución del conflicto en base a la normativa general que hay, pues esas habilidades no tienen nada que ver con saberse de memoria. Y los jueces no hacen más que el que más leyes se sabe es el que mejor posibilidades tiene de sacar un puesto bueno en la oposición. Es absurdo. ¿Cómo es posible que hagamos eso cuando llevamos ya el primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Sí, que estamos ya avanzaditos. Oye, pero no avanzamos ahí, ¿sabes? No avanzamos, ¿no? La niña aquella de la que hablábamos antes, antes de ser alcaldesa, obviamente, pasó un periodo de formación con leyes y tal. Antes hemos oído una copla de esas que te han gustado, ¿no? Ahora vamos a oír otra, que será la última, qué preciosidad, que tiene que ver con ese momento en el que tú ya no eres una niña, empiezas a estudiar leyes, y hemos vuelto a imaginar que en la radio una voz, una cantante de copla, te hubiera hablado directamente a ti. Ay. A ver.
mira cómo has crecido, pero yo a ti no te olvido. Te dejé jugando con muñecas y ahora estudias leyes. Bien. Y estás preciosa mientras lo haces. Y te preguntas sin comprender por qué seguimos redactando las leyes como en el mundo de ayer. 5000 años de leyes y seguimos siendo igual. 5000 años de leyes, hablas en el libro del Código de Hammurabi, que lo tenemos aquí, vamos, es como unas tablillas, unas cosas, Sí. que son como el primer código de leyes. Sí. Y tú en el libro dices, un momento, es que el mundo ha cambiado mucho, pero la estructura, ¿no? Digamos, el esqueleto de las leyes sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, y tú querías cambiar un poco Sí, eso. porque claro, es que es alucinante, porque más o menos es el que hiciere tal cosa le pasará tal otra, ¿no? Claro. Si haces esto, bueno, es ridículo eso, ¿no? Es una cosa simple, ¿no? Y fíjate, claro, yo eso creo que lo cuento, ¿no? Que en los cursos que yo daba para periodistas, que di una serie de cursos, me gustaba poner algún artículo del Código Civil actual junto con otro del Código de Hammurabi y pedía que seleccionaran. Qué Y casi bueno. todos se enfadaban, se equivocaban ¿Ah, sí? y ponían el de Hammurabi. Sí, porque se Como parece... si fuera de ahora. Sí, eso como si fuera de ahora. Es sí. impresionante. Sí, Y eso, pues- claro, ¿y cómo cambiar eso? O sea, Pues hombre, yo creo que lo primero que hay que reflexionar es qué es una ley, ¿no? Y una ley normalmente es una conducta deseada, ¿no? La sociedad decide, oye, pues deberíamos hacer las cosas así o asado, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto es qué hacemos para convencer a la mayor parte de los ciudadanos de que las cosas se deben hacer así o asado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí viene una historia muy importante de motivar, a veces de premiar, a veces de estimular. Y no sé, tiene poco que ver con lo de castigar, ¿no? Claro que Pero sí. bueno, luego al final puede quedar un reducto de castigar. Entonces ahí tendremos que plantear si se castiga, cómo se castiga para que el castigo no se tome como una violencia gratuita, sino como un estímulo para un cambio, para conseguir volver a querer hacer esa conducta que deseamos, ¿no? Yo me encantaría que hubiera una especie de enorme laboratorio de investigación sobre cómo conseguir una alternativa diferente a las leyes, ¿no? Cómo conseguir lograr esas conductas deseadas, ¿no? sin el castigo, pero es tan difícil, ¿no? Pero fíjate, Hostia. la motivación es un elemento súper más eficaz que el castigo. Y yo creo que todos lo sabemos. Cuando toda una persona la quieres, la valoras, ¿no? La estimulas, llega a cosas fantásticas. Yo lo he vivido eso con mis trabajos, con mis funcionarios, ¿no? Es una diferencia tremenda. Si empiezas a castigar, te metes una espiral de ir introduciendo dolor, Ya. violencia, molestia, falta de valor, no sé, desprecio. Y luego es muy difícil hacer cosas buenas a base de castigo. Ya, pero siempre estarán, o sea, una gran mayoría con esos estímulos y tal, convenceríamos para que todo... Pero siempre hay una minoría de hijos de puta que es complicado de convencerles, ¿no? Bueno, pues entonces con esas minorías hay que trabajar más, Claro. hay que ver qué es lo que podemos hacer. Muchas veces las minorías pues necesitan ser minorías y necesitan tener conductas singulares que no sean las generales, pero que hagan menos daño o que hagan poco daño, ¿no? Claro. Porque también hay que plantear que las conductas no pueden ser homogéneas, ¿no? Totalmente. Y las leyes es que es un poco como, yo qué sé, café para todos, ¿no? Pues no, hay cosas que hay que ir, no sé, bueno, es un tema para el día de mañana, la inteligencia de verdad, la inteligencia de verdad utilizando la artificial para ser capaces de diseñar de otra manera el mundo de las leyes. ¿Te da miedo la cosa de la inteligencia artificial No, y me todo esto? parece ¿no? súper sugerente, ¿no? Qué guay que te guste todo lo Me que... parece estupendísimo. Pasa es que hay veces que no me sale a la primera y entonces... pero la tienes instalada en tu teléfono. Estoy en ello, estoy ahora en ello, El ChatGPT en lo el tienes ordenador, ahí. sí, porque hasta ahora no me acaba de dar lo que yo quiero, entonces no sé si no lo sé pedir bien o que, ¿sabes? O que no ha caído ella en eso, ¿no? Porque Pues no ha caído, exacto. da ganas de decir, oye, que no has caído en que eso es importante, ¿no? Pero sí, no, bueno, y para mí el ordenador fue una maravilla, una maravilla. ¿Cómo recuerdas ese primer momento de Pues mira, pasar de máquina de escribir a hostia? Solo Pues puedo- mira, todo empezó porque allí en la Plaza Castilla, en los juzgados, había una jueza que su marido tenía mucha pasta. Entonces fue la primera que el marido le compró un ordenador. Nadie teníamos ordenador todavía. Y se llamaba Petra. Y entonces dijo Petra, me han comprado un ordenador y me he pasado toda la tarde navegando.
y nos quedamos todos navegando. ¿Navegando hacia dónde, no? Navegando, Petra, ¿qué es eso? ¿no? Y entonces te quedas diciendo navegando y de pronto ves lo que es, ¿no? Yo compramos porque lo necesitaban los chavales y de pronto ves eso. Qué flipada, Yo cuando ¿no? vi eso digo, pero ¿cómo es posible que todavía sigamos pensando que para ser juez lo más importante es conocer las leyes? ¿Están todas aquí? Exacto. ¿Sabes? No te vas a quedar ahí, ¡pum! El Porque conocimiento está, el además, juez tú ha de sabes, hacer otra cosa. Antes los códigos, te quiero decir que ocupaban muchísimo sitio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo eran armarios y armarios de normas, ahora zas, y te sale todo. Pero cómo me gusta que estés interesada en esto de la inteligencia artificial, todo esto. Eso es guay, porque mucha gente al llegar a determinada edad es como que se desconectan, ¿no? del mundo, no No, lo pero es hagan. una locura, porque te quiero decir, es un poco decir, oye, que yo estoy en la cola, pero quiero aprovechar todo lo bueno. Estando en esta cola, todo lo bueno que se produzca, venga, Hombre, venga por claro. aquí, todo lo que sea. Y yo he visto además como personas mayores, de verdad, cuando empiezan a conocer bien esto, la vida les cambia. Totalmente. Claro, no sé, para la soledad, el saber que en un momento concreto, una mañana, tú miras y tienes un WhatsApp, tienes una cosa, eso es de bueno, eso es de dulce, ¿no? Yo veo, a veces te emocionas leyendo un WhatsApp, a veces te cambia la vida el leer algo, ¿no? De una persona que está lejos. Bueno, esas cosas son una maravilla, ¿no? Antes tú imagínate, no había más que las cartas. Olvidé cuando escribías la carta y luego mirabas en el buzón a ver si había Eso es- llegado. Sí, sí, todo, y que no llegaba. No llegaba. Y luego la carta, claro, que siempre se te había quedado vieja, porque claro, la carta... por Claro, mucho lo que pensabas en ese Claro. momento ya no es... Claro, vamos, yo tengo guardadas muchas cartas, ¿eh? Me da pena tirarlas, tengo ¿De muchísimas. amor y tal también? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí, sí? sí, 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 Ay, sí. ¿cómo eras con cartas de amor? ¿Qué cosas Pues decías? cosas preciosísimas, yo tengo ¿Sí? ahí unas cosas súper preciosas, sí, de todo. Tú debías enamorar bastante, ¿eh? Bueno, me ha gustado mucho enamorar, pero te quiero decir, sí, era muy bonito, la verdad, sigo pensándolo. Bueno, ¿Y las tienes ahí guardadicas, las cartas sí, de sí, amor? tengo de varias clases y cosas, sí, Joder. y a veces me hace mucha gracia verlas. Sí, sí, Qué sí. guay. No sé, algún día habrá que tirarlas, me imagino. No, que... no las tires, dáselas No, a tus las- hijos. mis hijos las tirarán. Pero bueno, sí, son bonitas, ¿no? Y luego también tengo cartas, pues, que no son de amor, sino cartas a lo mejor, pues, una carta de mi madre, que yo estaba de vacaciones y esas cosas bien... Bueno, se ve la personalidad de la persona que... La letra. La letra y tal, y preocúpate y haz esto, no sé, son cosas bonitas. ¿no? Claro, la gente joven, la gente de ahora no conservará esas cosas, porque no creo que que no nadie hay. conserve WhatsApp de su madre, claro, se puede Fíjate, perder, yo ¿no? No sé. creo que cuando yo estaba en el ayuntamiento intenté que nosotros volvimos a remunicipalizar la funeraria, ¿no? Y yo quise, no me dio tiempo a hacerlo, no supe hacerlo, que hubiera habido un departamento de memoria digital, ¿no? Porque Ah, yo mira. creo que es muy bonito que todo lo que ha sido, lo que nos hemos escrito, tal, si la gente quiere que se pueda guardar en un sitio con tus cenizas, con tu historia, ¿sabes? Porque ahora no sabes qué hacer. Yo, los amigos que se han ido, sigo teniendo los WhatsApp de ellos. Hostia, eso da cosa, ¿eh? O sea, pero da cosa, ¿no? Y te da muchísima pena, pero tampoco te atreves a borrarlos, ¿no? Claro. ¿Sabes? Sobre todo cuando son WhatsApps de audio. Sí. El audio, yo tengo algún WhatsApp de audio de Sí. una persona que ya no está y dices, Sí. qué misterio. Es impresionante, ¿no? Porque fíjate que lo malo de hacerse mayor, bueno, también siempre desde muy joven empiezas a tener pérdidas, ¿no? Fíjate que yo recuerdo que, ¿sabes? Que claro, en la época que yo estoy en la universidad hay muchos accidentes de coche. Es una época en la que moría muchísima gente, mucho más que ahora en los coches, ¿no? Y yo ya recuerdo de algunos compañeros de la universidad que murieron de accidente de tráfico, ¿no? Que aún siendo muy joven ya a veces te toca la muerte cerca y te impresiona, Ya. ¿no? Pero cuando vas cumpliendo años y lo que ves es que tu mundo se va yendo, se te van yendo los grandes amigos y tal, bueno, es duro, es una cosa dura, forma parte de la ley de la vida y hay que cuidarla y sacar lo mejor de ello, ¿no? Pero siempre te dice, bueno, y la memoria de ellos no podríamos dejarla en algún sitio, ¿no? ¿Sabes? Más que las cenizas, las últimas palabras, esas palabras que nos dijimos, ¿no? Guardarlas, me gustaría. Claro, en tu caso, como tienes la suerte de ser una persona pública, conocida, está en tus libros, esto nos va a quedar a todos, evidentemente. Deberías escribir más, ponerte a escribir, además lo haces de una forma muy... No quiero vender... Bueno, sí, claro que quiero que se venda el libro, que narices digo, no quiero que se venda, quiero que se venda, por supuesto, porque me cae muy bien su autora, ¿no? Y porque el libro está bien. Porque escribes muy bien, es decir, vas leyendo y hay una generosidad en tu forma de escribir, generosidad en el sentido de que cualquier otra persona, por chulearse un poco, hubiera revestido más de forma literaria las cosas y tal. No, lo tuyo es muy
en el buen sentido, seco, muy pam, pam, dices las cosas que quieres decir sin florituras, muy directa. Me parece muy bonito eso. Bueno, yo es que necesito contar, porque me parece, ya te digo, yo el otro día lo decía, joder, las personas mayores somos como un GPS. Es que hemos pasado, sabemos que ahí hay una curva, que ahí hay no sé qué, ¿no? Y me apetece contarlo. Oye, que por aquí podemos ir genial. Que si damos esta vuelta vamos a disfrutar una barbaridad, que vamos a solucionar este problema si somos capaces de mirarnos a la cara y de querernos un poco, ¿no? Y por eso tengo tanta necesidad de contarlo. Me encanta el concepto de vejez como GPS. Claro, estoy viendo cosas que no veis. Claro. Desde donde yo estoy, aquí veo que hay un cruce, que si sigues por aquí te puede chocar, hazme caso, ¿no? Claro, y ¿sabes? Te da como te diría yo, como bonos para el juego de la vida, que son muy importantes, que tú vas ahí, te quieres ir con tu buen bono, oye, que tengo aquí esto, que es importante, ¿no? Yo el otro día cojo un taxi y el taxista me cuenta un poco, me habla de Bukele y de lo que está pasando en El Salvador y tal. No, claro, este hombre es una barbaridad, pero se ha conseguido que haya seguridad ciudadana y tal. Y yo le decía, mira, no, lo que está haciendo Bukele es la utilización de la crueldad, de la violencia, para reprimir la violencia urbana, ¿no? Y en España fuimos capaces de solucionar un problema de violencia urbana enorme que hubo en los años 90, con ocasión de lo que significó la adicción a la heroína, ¿no? Era un momento que, es que, bueno, el taxista, el bar, el estanco, había cantidad de... Bueno, la prueba es que cuando yo soy jueza de vigilancia, en torno a los 90, en España había en torno a 85.000 o 82.000 presos, ¿no? Ahora hay 50.000, Juan Carlos. Es decir, hay una diferencia tremenda. Claro. Hemos mejorado muchísimo y lo hemos hecho sin crueldad. Entonces es lo que yo digo, que tenemos avales para decir, oye, que lo hemos sabido hacer. Sí, que está demostrado, que no es una hipótesis, que está demostrado. Que no es que sea una utópica, lo hemos demostrado, ¿no? Y además es muy interesante saber cómo se combatió todo ese momento. Yo creo, por ejemplo, que fue importantísimo los movimientos ciudadanos que hubo de Madres contra la Droga, de cantidad de organismos que dijeron, son adictos, pero son enfermos, vamos a mejorarlos, vamos a cambiarlos. Se consiguió, se cambiara la ley. Y por otra parte, es la verdad, tuvimos la suerte de tener unos gobiernos que dijeron, las cárceles están hechas una mierda, esto no puede ser, hay que hacer cárceles nuevas. Oye, y ahora, fíjate, vienen los ingleses a aprender de las cárceles españolas, ¿no? Y tú has visto que alguien lo diga esto, no lo dice nadie. Es que hay que decirlo. Bueno, por eso queremos que escriba más libros. Suelta escribir otro. Bueno, ¿no? Sí, no sé, ya pensaré. ¿Estás con alguno o ahora estás como un poco saturada ya de estoy un poquito saturada, tengo un poquito de descansar, pero... no sé, sí, a veces, fíjate, no sé, pienso si sería capaz de escribir alguna ficción, ¿no? Hombre, sería bonito. Hombre, con los cuentos que... Sí, pero lo de los cuentos son ficciones más fáciles, ¿no? Bueno, pero el cuento, te quiero decir, te puedes mover por la fantasía pura, ¿no? Uno de los cuentos que a mí me gusta mucho es uno que hay un terremoto y que con ocasión del terremoto, pues en el pueblo desaparece la letra O. Y entonces, es un problema, no se puede hablar. Y sobre todo, en ese momento van y tienen una invasión de osos. Pero no pueden decir lo que les pasa. Vienen... Exactamente, ¿no? Y bueno, ahí te mueves con la fantasía, ¿no? Pero, me encanta este cuento. Sí, es divertido, sí, a la gente le gusta mucho, ¿no? Y además ahí el protagonista que arregla todo es la alcaldesa del pueblo, que se le ocurre una solución para conseguir recuperar la O. ¿Y cuál es la solución? Pues mira, es muy buena, es coger las as, como hay muchas as, y cortarles el rabito. Y entonces convertirlas en os. Entonces, me parece precioso esto. Es una cosa imaginativa y eso Y luego, ¿sabes? Como les quedan tantísimos rabitos solos y no saben qué hacer con tantos rabitos, se inventa la letra de la risa. Porque yo digo que no hay letra para la risa, todos decimos ja, 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 ja. Pero una letra solo no es verdad. Claro, y entonces no tenemos una letra de la risa. Y entonces yo planteo que esa alcaldesa de ese pueblo del terremoto decide que los rabitos que ha quitado de las as para convertirlas en os va a ser la letra de la risa. Me parece precioso. ¿Sabes con quién te hubieras llevado tú? Genial. No, a lo mejor la conociste. ¿Gloria Fuertes? ¿La conociste a Gloria Fuertes? No la conocí. Pues te hubieses llevado maravillosamente. Sí, pero supe de ella, claro, era una maravilla. Sí, porque esa ternura, ingenio y tal...
me recuerda al suyo, a su ternura. Era una mujer inteligente como tú, lista como tú. Tú sabes que a tú. mí me parecía tan admirable porque además hubo un concurso y mi hija participó en ese concurso que lo organizó ella. Yo a ella no la conocí, pero sí conocí sus actos, ¿no? Y cuando estaba yo en el ayuntamiento hicimos precisamente un homenaje a ella, Gloria Fuertes, y mandamos mucha propaganda a todos los niños y tal, y nos contestaron muchísimos niños, ¿no? Qué bien. Y bueno, eso lo cuento ahí en el libro, y cuando hubo que responder a los niños, pues los funcionarios no supieron hacer un dibujo y yo dibujé a Gloria Fuertes y me encanta ese dibujo de Gloria Fuertes. Además, Gloria Fuertes, para mucha gente que a lo mejor la tiene incrustada en literatura de niños y poemas de niños, la literatura y sus poemas de adultos Son impresionantes. son impresionantes, pero los a la poemas altura de amor son impresionantes. increíble, a la altura de Celaya y de... Sí, totalmente, totalmente. Fíjate, una cosa que te puede, como anécdota, es muy bonita. Yo entrevisté una vez solamente a Gloria Fuertes, hace muchos años, por teléfono. Yo estaba nervioso, pero me gustaba y tal. Y me consiguieron el teléfono, me dieron el teléfono de ella. Entonces yo digo, la voy a llamar para convocarla, Claro. tal. Bueno, os prometo que esto es real, es así. Llamé al teléfono, un fijo, descolgó y dijo, poeta de guardia, dígame. Poeta de guardia. Qué bonito. Me quedé flipado, porque Qué ahí no bonito. estaba actuando para nadie. Quiero Claro. decir, era ella que se consideraba una poeta de guardia, entonces era como un servicio de estos de... Sí, ¿cómo de se- asistencia social, está Poeta bien. de guardia, sí, sí, sí. Oye, ¿quieres que tiremos una última moneda aquí? Venga. Para ver si desempatamos. Venga, tú o yo, ¿quién empieza antes? Es que yo quiero que ganes tú. Pepe, coger monedas de aquí. Vale. Ay, ahora he quitado esto. Lo podéis poner en un momento. Sí, sí, no pasa nada, sí. Ponedlo, ponedlo. ¿Ves? Lo bonito de hacer estas cosas es que da igual que se vea al chico poniendo la cámara, que se vea. Muy Ahora, bien, muy hemos bien. de esperar un momento porque nos van a colocar una cámara aquí. Vale, estupendo. Y me gusta que hayas estado aquí, de verdad, Manuela. Oye, lo he pasado fenomenal. Y las coplas esas, por Dios, lo voy a... Esto, lo que tú decías, la inteligencia artificial, esto Una maravilla. la copla hay que escribirla y tal, y luego en base a parámetros le pones la voz tal. Luego tiene cosas espantosas, porque hay mucha gente que critica la IA, porque muchos músicos lo utilizan un poco y la creatividad se estandariza un poco, pero si lo haces como juego y como... No, pero bueno, y además te quiero decir, cada invento que ha habido siempre ha tenido la capacidad de alguien de utilizarlo para el mal. Totalmente. Y ha sido la cultura de la convivencia, el derecho que que ha dicho consigue- esto sí, esto no. Totalmente. No sé, yo creo que es que simplemente con que leas un poco lo que significó la imprenta, te quiero decir... Uy, la imprenta, lo que decías de la imprenta. Madre mía. Imagínate. o grábalo sin el trípode, ponte tú ahí arriba, ya está, no pasa nada. Bien, pues aquí vamos a finalizar esta charla con esta mujer a la que quiero entrevistar muchas veces más. Muchas gracias. Tengas o no el libro, y si alguna vez quieres hacer, ahora yo también, no debería decirlo, pero porque voy a barrer para mí, pero si alguna vez quieres poner voz a los cuentos estos, dime, porque yo hago cosas con voces. Me Ah, pues me encantaría hacer encantará. algo contigo. Me encantará, porque ¿sabes qué te digo? Que este cuento que se llama Cuentos para hacer un mundo mejor, está en un libro, ¿no? Y entonces, pues la editorial me dijo que le sobraban y los iba a tirar todos. Hombre, no. Sí, entonces yo dije, no los tires. No. Y entonces fui con una camioneta y los recogí todos. Y tengo, no sé, un montón de ellos. Y yo quiero que los niños lo puedan Claro. regalarlos y todo este tipo Pues de hacemos cosas. alguna cosa, les ponemos audio, efectos, cositas Claro. bonitas. Claro, claro, porque tú imagínate cómo son en eso las editoriales. Me dijo, no, pues estos los vamos a tirar. Los porque-". queman, los queman. Sí, Al final sí, los sí. queman, los libros que ya no se venden. Hombre, ¿cuentos? Yo dije, "¿Cómo, caray?". Y entonces pues nos fuimos con una furgoneta y bueno, las Zapatelas, que es la ONG que yo tengo, pues los tiene allí. Y nosotros los tenemos allí y los regalamos, le pedimos a la gente que dé una ayudita porque Claro. allí tenemos también dificultades bueno, porque, bueno, es una ONG complicada. A ver si me encantaría que te pasaras un día por la tienda, verás Cuando qué tú me cosas digas, tan o sea, yo preciosas voy- tenemos. voy Pues al hablamos, voy porque al te va a momento. encantar. Venga, A ver, de momento tenemos empate. Yo quiero Venga. que ganes tú, pero Venga. si pierdes, pierdes, ¿eh? Vale. A ver. Oye. Ya está, has ganado tú, Manuela. Muchísimas no te levantes, gracias. te voy a dar un beso. Te voy a dar un beso así, un De abrazo por sentada. detrás. Te voy a Ay, qué dar un bueno. abrazo por detrás. Qué bueno, qué ¿Así? bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y digo a todos los amigos que volveremos dentro Venga. de 15 días Venga, nos volvemos, con otra venga. persona que no sé quién es, pero a la que no querré tanto como esa mujer. Venga, vale. Adiós, muchísimas amigos. gracias. Venga, adiós, adiós.